Novena bíblica a María Auxiliadora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, Rey omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a tu pueblo, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos se contiene. Tú eres el dueño de todas las cosas. ¿Quién podrá, pues, resistir a tu majestad? Señor, Dios de nuestros padres, ten misericordia de tu pueblo, porque los enemigos del alma quieren perdernos y las dificultades que se nos presentan son muy grandes. Tú has dicho: pedid y se os dará. El que pide, recibe. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo concederá. Pero pedid con fe. Escuchad pues nuestras oraciones. Perdona nuestras culpas. Aleja de nosotros los castigos que merecemos y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo alabemos tu santo nombre y continuemos alabándolo eternamente en el cielo. Amén. Oración a la Santísima Virgen. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que alguno de cuantos han acudido a tu protección e implorado tu socorro haya sido abandonado de ti. Animados por esta confianza, a ti acudimos, y aunque agobiados bajo el peso de nuestros pecados, nos atrevemos a implorar tu favor, pues eres abogada de los pecadores y auxilio de los cristianos. No deseches, oh Madre de Dios, nuestras humildes súplicas, más bien, alcánzanos el perdón de nuestros pecados, luz y acierto para hacer una buena confesión de todos ellos, virtud para conservar siempre la gracia de Dios y, con tu auxilio, conseguir nuestra eterna salvación. Y si conviene para el bien de nuestras almas, te pedimos los siguientes favores, y que cada uno pida la gracia que desee. Y deséanos, Señora, que en todo se cumpla la voluntad de Dios. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. La visitación de la Virgen a Santa Isabel. El ángel dijo a María: Isabel, tu parienta, ha concebido un hijo en su vejez. Y este es ya el 6º mes de que la que era estéril ahora está embarazada, porque para Dios nada es imposible. María entonces se puso en camino y con rapidez fue a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Así que oyó Isabel el saludo de María, dio saltos de placer el niño en su vientre, e Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó con fuerte voz: Bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde viene a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Dichosa tú que has creído, porque se cumplirán las cosas que te han dicho de parte del Señor.
Y dijo María: mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva, y por eso todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí maravillas el poderoso, cuyo nombre es santo. María permaneció con Isabel unos 3 meses y se volvió a su casa. Palabra del Señor. Ejemplo, el Papa y Napoleón. En el siglo IV XIX se cumplió un hecho bien lastimoso. El emperador Napoleón, llevado por la ambición y el orgullo, se atrevió a poner prisionero al sumo pontífice, el Papa Pío VII. Varios años llevaba de prisión el vicario de Cristo y no se veían esperanzas de obtener la libertad, pues el emperador era el más poderoso gobernante de ese entonces. Hasta los reyes temblaban en su presencia y su ejército era siempre el vencedor en las batallas. El sumo pontífice hizo entonces una promesa: oh Madre de Dios, si me libras de esta indigna prisión, te honraré decretándote una nueva fiesta en la Iglesia Católica. Y muy pronto vino lo inesperado. Napoleón, que había dicho: las excomuniones del Papa no son capaces de quitar el fusil de la mano de mis soldados, vio con desilusión que en los fríos campos de Rusia, a donde había ido a batallar, el frío helaba las manos a sus soldados y el fusil se les iba cayendo. Y él, que había ido deslumbrante con su famoso ejército, volvió humillado y con unos pocos y maltrechos hombres. Y al volver se encontró con que su adversario le había preparado un fuerte ejército, el cual lo atacó y le proporcionó una total derrota. Fue luego expulsado de su país, y él, que antes se atrevió a aprisionar al Papa, se vio obligado a pasar en triste prisión el resto de su vida. El Papa pudo entonces volver a su sede pontificia, y el 24 de mayo de 1814 regresó triunfante a la ciudad de Roma. En memoria de este notable favor de la Virgen María, Pío VII decretó que en adelante, cada 24 de mayo, se celebrará en Roma la fiesta de María Auxiliadora en acción de gracias a la Madre de Dios. Oración final. Oh Dios, que por la fecunda virginidad de María nos diste al autor de la vida y entregaste al género humano los tesoros de la salvación eterna, te rogamos que nos hagas sentir siempre el consuelo de tu protección. Líbranos por tu intercesión de los males presentes y de la muerte eterna. Concédenos tu ayuda, pues somos débiles. Haz que nos levantemos de nuestra maldad y que por la bondad de tu excelente auxiliadora, luchemos con valor acá en la tierra para que podamos alabar tus victorias en el cielo. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, y por la intercesión gloriosa de Santa María la Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y haz que logremos en la hora de la muerte la victoria contra el maligno enemigo y obtengamos las alegrías del cielo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Yeah.